Buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí. Nosotros desde la Universidad Cayetano Heredia les damos la gran bienvenida a todos los que se han conectado el día de hoy. El día de hoy nos convoca un tema de especial importancia para conversar sobre estos 1000 primeros días, la importancia de los factores claves del neurodesarrollo. Este evento está siendo organizado por el Diplomado en Actualización, Desarrollo y Aprendizaje del Niño de 0 a 2 años. Quien les habla es Milagros Castillo Fuerman, coordinadora del diplomado. Nosotros, como parte de este diplomado, tenemos varios cursos y uno de ellos es justamente ponerle el foco a cómo los niños van construyendo el- toda la posibilidad de la arquitectura del cerebro, cómo se van conformando, configurando el desarrollo del cerebro. Y por eso es importante que en esta noche podamos tener un espacio para este análisis en donde dentro del diplomado vamos a hacer ya un poquito más de teoría y también un poco más de desarrollo en este tema. El día de hoy nos acompaña y tenemos el gusto de presentarles a la magíster Ana María Pastor Mendoza. Ella es psicóloga de profesión, psicóloga de aprendizaje y desarrollo, es magíster en psicología de la educación y desarrollo humano en contextos multiculturales por la Universidad de Valencia. Además, ella es docente hace más de 12 años en las carreras de psicología y educación. Ha incorporado el tema de las neurociencias en el ámbito educativo y tiene amplia experiencia en temas de tutoría, promoción de desarrollo mental de jóvenes universitarios y de la primera infancia. Ella tiene experiencia como terapeuta especializada en acompañar procesos de desarrollo y bienestar educacional en adultos, en niños pequeños y familias. Además, quiero mencionarles algo que es muy importante para ella en su carrera, que tiene una formación en acompañamiento temprano del desarrollo infantil, que es una formación muy especializada para el tema que nos convoca. Agradezco los saludos que nos están llegando desde el chat. Me parece muy lindo que nos estén acompañando desde varias zonas del país. Gracias a los de Tacna que nos han enviado también su saludo. Por el chat nos gustaría saber de qué otros lugares nos están acompañando y así podamos saber todos los contextos de nuestro país en los que se pueden conectar y poder acompañarnos en este tema de tanta importancia para el desarrollo de los niños y niñas en estos 1000 primeros días que van desde la gestación hasta los 24 meses. Vamos entonces con la presentación y el masterclass de Ana María. Buenas noches, Ana María. Muchas gracias desde Pucallpa, saludos. Muchas gracias por la presentación, Milagros. Y bueno, agradezco este espacio para compartir, bueno, dos pasiones importantes para mí. Una es la primera infancia y este tema de las neurociencias, el neurodesarrollo. Entonces, bueno, paso a compartir la presentación. ¿Sí? ¿Me confirman si se está compartiendo? Sí, perfecto, se comparte, se puede visualizar. Perfecto. Y entonces, bueno, como Milagros acaba de hacer la presentación, el tema que vengo a presentar son los primeros 1000 días y estas claves neurocientíficas para favorecer un desarrollo óptimo de nuestras niñas y niños. Bueno, entonces, para empezar, ¿qué es la neurociencia? ¿No? La neurociencia es un campo multidisciplinar, es un conjunto de ciencias que trabajan interrelacionadas, cuyo objetivo de estudio es el sistema nervioso, principalmente el cerebro y sus funciones. Entonces, la neurociencia se estudia las complejas funciones de aproximadamente 86.000 millones de neuronas o células nerviosas, ¿no? Entonces, venimos al mundo con aproximadamente estos 86.000 millones de neuronas. Entonces, de estas interacciones químicas y eléctricas, ¿no? Entre estas células nerviosas o neuronas, se dan las sinapsis, ¿no? Las sinapsis consisten en estas interacciones químicas y eléctricas. Y a partir de estas sinapsis se derivan todas las funciones que nos hacen humanos, ¿no? Desde mover un dedo hasta, de repente, la experiencia tan compleja y personal de la conciencia, de poder entender qué está bien y qué está mal, de poder crear cosas que nunca antes nadie hizo. Todo eso lo debemos
justamente a estas interacciones químicas y eléctricas entre nuestras células nerviosas o neuronas. Entonces, algunos datos claves para entender este proceso de neurodesarrollo en los primeros 1000 días de día. Entonces, el mapa genético del cerebro humano comprende 86.000 millones de neuronas aproximadamente, pero lo más importante es que se producen cerca de 1.000 billones de sinapsis, es decir, de conexiones entre estas neuronas, ¿no? Y son estas conexiones las que, como decíamos, van a producir todos estos comportamientos humanos. Entonces, durante los primeros años de vida, dentro de estos 1000, especialmente primeros años de vida, las neuronas forman conexiones a un ritmo asombroso, ¿no? Entonces, en estos días tenemos entre 700 a 1000 nuevas conexiones por segundo. A los 7 años, en cambio, la neuroplasticidad desciende a cerca del 50% de estos niveles anteriores. Y a los 3 años de edad, saber que el cerebro del niño es 2 veces más activo que un cerebro adulto, ¿no? Entonces, el cerebro llega con una capacidad de conexiones muy, muy acelerados en esta etapa. Tenemos que el cerebro alcanza el 87% de su peso a los 3 años de edad. Entonces, esa etapa donde todavía el cerebro se va formando, pero donde se dan estas interacciones entre las células nerviosas o las neuronas, ¿no? En forma muy acelerada. Tenemos que entre el 50 y el 75% del consumo de energía en los primeros años está designado para el desarrollo cerebral, ¿no? Y de todas las especies humanas que evolucionaron a lo largo de la historia, solo nosotros, los Homo sapiens, hemos sobrevivido gracias a la adaptabilidad del desarrollo cerebral durante la primera infancia, ¿no? Entonces, esta etapa de los 1000 primeros días es absolutamente clave en esta arquitectura cerebral que vamos a ir conformando. Entonces tenemos que el crecimiento y el desarrollo cerebral son resultantes de la sinergia entre, por un lado, el código genético y por otro lado, las experiencias de interacción con el ambiente, ¿no? Entonces tenemos este código genético que se va a desarrollar a partir de estas experiencias de interacción con el ambiente. Y entonces esta sinergia entre el código genético y las experiencias es capaz de permitir un incomparable aprendizaje y el desarrollo de habilidades sociales, emocionales, cognitivas, sensorio-perceptivas y motoras, ¿no? Entonces tenemos que estas experiencias tempranas, ¿no? De estos primeros 1000 días van a perfilar la arquitectura del cerebro y van a diseñar el futuro comportamiento, ¿no? Todas estas bases para las habilidades sociales, estas bases emocionales, todas estas bases para el desarrollo cognitivo, para el desarrollo sensorio perceptivo y toda la habilidad motora tienen su base en esta primera etapa de la vida. Entonces, en esta etapa, el cerebro pasa por periodos sensibles para algunos aprendizajes y lo importante es que entonces se requieren experiencias significativas, experiencias reales, cotidianas, en el día a día, pero que sean significativas. Y resalto, ¿no?, que es importante que este entorno esté potenciado por el cuidado, por la responsabilidad y por el afecto de un adulto comprometido en este desarrollo, ¿no? Y entonces tenemos que en esta etapa van de la mano los aspectos cognitivos con los emocionales y uno no puede avanzar sin la presencia del otro. Y este entorno de cuidado, de compromiso, de afecto, de responsabilidad de los adultos es clave
para este desarrollo cerebral. Tenemos una cita que a mí me parece muy interesante porque además es como también clave entender, bueno, cuál es el rol del adulto pensando en este desarrollo cerebral, ¿no? Que se da en todas estas áreas, ¿no? Y entonces para ello es esencial que el adulto venza varios de sus patrones mentales y empiece a preparar un entorno más adecuado donde los niños y niñas además puedan experimentar desde su individualidad, desde su propia capacidad de asombro, desde este juego espontáneo donde va a entrar el ensayo y el error, donde entrará la intuición, la creatividad, la autonomía, este procesamiento individual, ¿no? De esta información que va recibiendo del medio, ¿no? Y además esta posibilidad de cuestionar, de dudar, de cambiar de dirección, ¿no? Entonces, el poder como adultos permitir, ¿no? Todo este proceso de los niños para que puedan realmente ir como tomando estas pequeñas decisiones. Ahí vemos a una niña jugando, ha armado una mesita, está organizando a su manera esto que está sirviendo en la mesa, está, digamos, siguiendo este deseo, este juego, este pequeño proyecto que se ha propuesto. Y es en la medida que los adultos permitamos y no interferamos demasiado en estos juegos, ¿no? Y que les permitamos fluir, ¿no? Tener estas iniciativas, es que vamos a favorecer este desarrollo. Y acá mencionarles, le muestro esta imagen del cerebro triuno, ¿no? Y se habla de el tallo cerebral. Yo lo voy a representar acá con mi mano, que creo que no se ve mucho, ¿no? Tenemos esta zona del tallo cerebral, donde tenemos estas funciones más básicas, más innatas, que tienen que ver, por ejemplo, con la respiración. Un bebé llega al mundo pudiendo respirar, pudiendo comer, va a ir como mejorando esta capacidad para dormir, pero llega con la capacidad de dormir. Tenemos luego esta zona que tiene que ver con el sistema límbico, que es la subcórtex o la subcorteza, que tiene que ver con todo este tema emocional. Y tenemos en estos dedos que yo estoy doblando acá sobre mi puño, esta corteza prefrontal, ¿no? Que es la parte de las funciones superiores, cognitivas superiores. Entonces tenemos que el cerebro es un sistema jerárquico. Tenemos que las funciones superiores pueden operar, pero con base en las funciones inferiores. Las funciones inferiores, en cambio, pueden operar independientemente de las funciones superiores, ¿no? Un bebé llega al mundo, como les decía, puede respirar, puede alimentarse, etcétera. Y tenemos que las funciones superiores son, bueno, típicamente más abiertas, ¿no? Claramente más complejas, mientras que las inferiores son más reflejas, ¿no? Más estereotípicas, más cerradas, ¿no? Los bebés nacen con un reflejo y tienen el puño cerradito, poco a poco, a medida que se da la mielinización de diferentes zonas del cerebro, bueno, va a poder integrar estos movimientos y de pronto tener un movimiento más voluntario. Y acá les muestro como rápidamente una imagen del cerebro para entender las diferentes áreas, ¿no? Y, digamos, ciertas zonas, ¿no? Que se especializan en diferentes funciones, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la parte occipital, que es la parte posterior, ¿no? Donde tenemos todo este procesamiento visual. En la parte del tronco cerebral que habíamos mencionado tiene que ver con la vigilia y el sueño, la respiración, como veíamos los pares craneales, la frecuencia cardíaca, ¿no? La regulación de la temperatura, ¿no? Que son este, mecanismos más innatos, ¿no? Y tenemos, bueno, el lóbulo temporal, que se caracteriza mucho por la audición, interviene en el aprendizaje, también en las emociones, toda la zona parietal, ¿no? Que tiene relación con el lenguaje y el tacto. Y tenemos ya la zona frontal, que tiene que ver con el pensamiento concreto, el movimiento, la empatía, y lo que viene a ser la parte prefrontal,
que tiene que ver ya con las habilidades cognitivas superiores como el juicio, la planificación de objetivos, la atención y concentración, la memoria de trabajo, el poder tener conductas dirigidas por una meta, etcétera. Y entonces vemos cómo un bebé absorbe todo tipo de experiencias, ¿no? Llega al mundo y va absorbiendo todo tipo de experiencias, todo lo que ve, todo lo que oye, todas sus sensaciones físicas, todas las interacciones que tiene con los adultos importantes que le cuidan, todo esto le va a ir permitiendo procesar el mundo, procesar su mundo. Y todo ese proceso, a partir de estas experiencias que va teniendo el bebé, significa hacer conexiones, conexiones cerebrales, formar circuitos, ¿no? Y entonces vemos cómo estas experiencias son tan importantes en el desarrollo de un bebé. Y bueno, tenemos acá una imagen sobre el neurodesarrollo infantil, ¿no? Y vemos de alguna manera acá estas ventanas de oportunidades, ¿no? Y me parece importante traer también este tema de las ventanas de oportunidades. Y entonces tenemos, ¿no? Lo primero tiene que ver con todo este desarrollo sensorial, ¿no? Los sentidos, la vista, el oído, y que empiezan a estar presentes incluso un poquito antes del nacimiento, un poco antes del nacimiento. Tenemos luego, este, esta es la línea amarilla, la de los sentidos. En la línea azul tenemos el lenguaje y cómo tenemos a partir de los 6 meses una etapa tan alta para ir absorbiendo todo este tema del lenguaje, la comunicación, el, el poder ir entrando en conexión con los otros y cómo el bebé se comienza a interesar muchísimo, ¿no? Por este tema del lenguaje y lo empieza a incorporar, ¿no? Y tenemos además en rojo luego ya estas funciones cognitivas superiores, ¿no? Que van entrando un poco con fuerza, un poco más adelante. Entonces, bueno, importante, pero ahí miren que las funciones cognitivas superiores aparecen, ¿no? Estamos en el primer en la primera etapa de la vida aún, ¿no? Donde aparece sobre todo el lenguaje y, digamos, todo este tema sensorial. Y bueno, entre los temas que me parecían muy importante compartirles, ¿no? Por ejemplo, este desarrollo del sistema límbico, ¿no? Como habíamos estado conversando. Perdón, no sé si me parece que se dejó de compartir, ¿verdad? Sí, pero ya otra vez estoy retomando. Ahora sí se Ok. ve, Ana María, muy bien. Ok. Entonces, bueno, tenemos el sistema límbico, ¿no? Que tiene que ver con el sistema emocional, ¿no? Son todas estas estructuras cerebrales que están involucradas en las emociones y en el comportamiento adaptativo. Y este sistema emocional, ¿no? Que es parte del sistema límbico, comienza a formarse desde la gestación temprana, en la semana 13, y está prácticamente formada a la semana 18 de gestación, ¿no? Entonces, a veces tenemos ideas de que un bebé no siente, que uno no se tiene que preocupar porque todavía no siente emociones, y en realidad los bebés vienen capacitados para sentir estas emociones básicas, ¿no? Entonces el bebé está en capacidad de sentir alegría, sentir tristeza, experimentar estas sensaciones de agresión, de displacer emocional, viene con eso y más bien lo que todavía no ha desarrollado es esta capacidad de poder entender, bueno, me estoy sintiendo triste porque ha pasado esto, la próxima vez puedo hacer esto, ¿no? Todavía esta
digamos, esta parte más compleja, ¿no? Que tiene que ver con la metabolización de emociones, no aparece, pero sí tiene toda esta capacidad de sentir sus emociones, ¿no? Entonces, es muy importante tener claro esto para ver cómo podemos ayudar a tranquilizar a un bebé cuando lo vemos angustiado, cómo podemos tener un acompañamiento, hablarle bonito, cargarle cuidadosamente, poder anticiparle lo que vamos a hacer con él y no tomarlo por sorpresa, ¿no? Todas estas acciones de cuidado, de involucrarnos emocionalmente con ellos son absolutamente claves para todo este desarrollo que viene posteriormente. Porque como hemos visto, una etapa se construye encima de la etapa previa, ¿no? Entonces es como muy importante, además, generar esta base de un cuidado calmo, armonioso, para poder garantizar un desarrollo óptimo. Entonces tenemos justamente si un niño está estable emocionalmente, es socialmente competente, ¿no? Puede interactuar, ¿no? Con las otras personas en su entorno, esto influirá positivamente en su aprendizaje. Sin embargo, cuando ocurre lo contrario, ¿no? Y los niños, no, perdón, acá seguimos con esa parte cuando están experimentando relaciones estables, ¿no? De estos cuidados afectuosos que hemos comentado, entonces se va a fomentar el desarrollo de un sistema de circuitos saludable, ¿no? Recordar que este sistema de circuitos de conexiones neurológicas es lo que va, y sinapsis, es lo que va a favorecer el desarrollo en las distintas áreas, cognitiva, emocional, sensoriomotor, sensorial, etcétera, ¿no? Pero cuando ocurre lo contrario, cuando los niños experimentan incertidumbre, inestabilidad, relaciones de maltrato, de descuido, esto literalmente perturba esta construcción de circuitos y la arquitectura del cerebro, ¿no? Y tenemos claro que esta arquitectura del cerebro es clave para el desarrollo posterior, ¿no? Y pensemos esta arquitectura del cerebro como la arquitectura de una casa, ¿no? Entonces, si tenemos una casa donde no tiene cimientos sólidos, tiene grietas, ¿no? En las paredes y queremos arreglarla, pues va a ser muy difícil porque esos cimientos no están sólidos, ¿no? Y capaz el constructor nos va a decir, bueno, esta casa casi mejor hay que volverla a levantar, ¿no? Y sabemos que el cerebro del niño, pues no se puede volver a construir, ¿no? Y entonces es importante poner los cimientos en esa etapa del desarrollo. Algunas conclusiones entonces importantes, ¿no? El cerebro es el órgano más complejo de la naturaleza. Este debate que existía anteriormente sobre la influencia, si la influencia era mayor de los genes, del código genético versus el ambiente, está resuelto, ¿no? Es justamente este diálogo entre la genética y las experiencias que son lo que determinan el desarrollo del niño y la niña. Tenemos claro también que el ritmo del desarrollo cerebral es mucho más rápido durante los primeros años de vida. Durante estos 1000 primeros años de vida, el desarrollo es sumamente acelerado. Por lo tanto, si ocurren problemas, es mejor detectarlos, atenderlos e intervenir tempranamente, ¿no? Y la inversión en la infancia temprana va a dar enormes beneficios a lo largo de la vida. Y bueno, acá tenemos esta imagen que me gusta muchísimo y que tiene que ver con una frase que menciona Swayman, ¿no? Que es que el futuro del hombre está en el cerebro del niño, ¿no? Y en esta construcción, en estas conexiones que se van formando al interior del cerebro del niño. Bueno, he terminado esta primera parte de
de la presentación, creo que hay una parte que me parece importante profundizar acá, que creo que no profundicé. Entonces, veíamos que esta sinergia entre el código genético y la experiencia es clave, ¿no? En este crecimiento y desarrollo cerebral, ¿no? Y que esta sinergia, ¿no? Entre la genética y las experiencias de los niños son claves en el desarrollo de habilidades sociales, emocionales, cognitivas, sensorio-perceptivas y motoras, ¿no? En las diferentes áreas. Y que estas experiencias tempranas son las que van a perfilar la arquitectura del cerebro, van a diseñar el futuro comportamiento y que entonces estas etapas son claves, ¿no? Y la importancia entonces de generar estas experiencias significativas, experiencias reales, ¿no? Y vuelvo, perdón, a poner estas fotos, estas imágenes que me parecen muy bellas, son diferentes, pero donde vemos este cúmulo de experiencias que van sintiendo estos niños, ¿no? Todo lo que van sintiendo sensorialmente, todas estas sensaciones de contacto, en este caso con su mamá, con las diferentes texturas, con el espacio donde están, con el ambiente donde se encuentran, ¿no? Y que todas estas experiencias son las que van a ir permitiéndole ir procesando este mundo al que han llegado, ¿no? Lo que significa hacer conexiones cerebrales, generar circuitos neurológicos. Bueno, entonces eso es lo que he venido a compartir con ustedes hoy día. Muchas gracias, Ana María. Mira, acá Mónica Guamán nos hace un comentario muy interesante sobre lo cual quisiera que pudieras profundizar. Es sobre la importancia de la epigenética sobre la genética, ¿no? Que es justamente un aspecto que ahora lo tenemos mucho más claro desde la ciencia, así que nos ayuda a entender un poco cómo funciona el contexto en la vida de los niños. Quisiera que pudieras profundizar sobre esto y las invito a plantear sus preguntas para poder tener en esta segunda fase de este encuentro un momento de conversación y debate. Muchas gracias, Mónica, por tu pregunta. Te dejo para que puedas contestar, Ana María. Gracias, Milagros. Bueno, definitivamente ahora este tema de la epigenética es un tema sumamente importante, sumamente claro, ¿no? Y lo que muestra es realmente cómo las experiencias, las situaciones de vida, el ambiente donde nos movemos, ¿no? Tiene la capacidad de influir, ¿no? En esta expresión genética que tenemos. ¿No? Y que antes creíamos que estábamos genéticamente determinados, ¿no? En algunos casos incluso condenados, pero realmente se ha visto que tanto las experiencias, que además van creando formas de ver la vida, de experimentarla, de asumirla, influyen significativamente en esta expresión genética. Excelente, gracias, Ana María. Nos preguntan por aquí también qué señales tempranas podrían alertarnos sobre las alteraciones en el desarrollo neuropsicológico. Y luego hay algunas otras preguntas, así que te pido que seas breve y así podamos atender la mayor cantidad de preguntas. Claro, bueno, ahí es como ir viendo, ¿no? Este desarrollo con la comunicación, ¿no? Por ejemplo, en temas de comunicación, este tema de la mirada, la conexión, cómo los bebés van siguiendo una secuencia de alguna manera, ¿no? Desde el balbuceo, van apareciendo las primeras palabras, ¿no? Esta conexión. Entonces, lo mismo en el aspecto motor, ¿no? Y al mismo tiempo toca mirar estos elementos que nos pueden llamar la atención, pero es súper importante al mismo tiempo ver este entorno del niño, cómo es, por ejemplo, la comunicación con este bebé. Se le habla, se le mira, se le incluye, ¿no? En, en las determinaciones que se hacen, mira, vamos a tomar hoy día leche, jugo de papaya,
hay puré, o sea, es como interactuamos comunicativamente con los niños, ¿no? Entonces es ver, claro, qué pasa con el bebé y cuál es esta interacciones que va teniendo, ¿no? Lo mismo se le pone en un espacio donde él pueda ir desarrollando su movimiento, donde pueda ir volteando, se le incluye, antes de alzarlo se le anticipa, ¿no? Entonces también eso es muy importante de observar, ¿no? Este desarrollo del bebé, pero también estas experiencias, justamente las que está viviendo este niño, ¿no? Si está teniendo estas experiencias significativas. Muy bien, mira, hay varias preguntas que me gustaría que más o menos pudieras tomar nota, de todas maneras están en el chat si es que quieres, para que puedas organizar un poco las respuestas y así poder atender a la mayor cantidad. Por un lado, nos dice Edgar Américo que por favor si puedes comentar sobre la programación fetal y su vínculo con las enfermedades metabólicas en el adulto. Un tema súper importante que seguramente ya a detalle la vamos a poder ver en el diplomado, pero que me parece interesante que le podamos comentar brevemente. Luego Miriam nos dice, muchas gracias, la leche materna versus la fórmula y su influencia en el nivel educativo, si esto tal vez tiene algo que ver también con el desarrollo neuronal, comentarlo. Luego Zulema nos dice, he escuchado sobre la plasticidad del cerebro. Hay formas de revertir luego de lo que pudimos o no hacer durante los primeros 1000 días, ¿no? Mucho se habla también de este tema, ¿no? Acabas de hablar de la epigenética y cómo el contexto efectivamente influye en la definición de la arquitectura del cerebro. Entonces ahí creo que esa gran plasticidad que mencionabas puede ser interesante poder reafirmar sobre esta consulta, ¿no? Y luego Fiorella nos dice, en el caso de la nutrición, ¿qué alimentos recomendaría para potenciar el desarrollo del cerebro del niño? Claro, no es un tema de nutrición, pero tal vez sí pudieras vincularlo, ¿no? De hecho, en el diplomado uno de los cursos justamente aborda el tema específicamente de nutrición y salud, pero es interesante poder vincularlo con los otros aspectos del neurodesarrollo. Muchas gracias, Fiorella, por tu pregunta. Y luego Guillén nos dice, ¿qué actividades nos recomendaría en esta etapa de vida? Wow, ahí es un temón, pero tal vez algunas actividades que pudieras comentar, ¿no? Por ahí también Daniel nos comenta, como padres, ¿qué acciones concretas deberíamos hacer para mejorar el desarrollo de los primeros 1000 días? Creo que ahí esta pregunta se conecta con la anterior, con algunas actividades que se pudieran fomentar. Creo que has mencionado cosas muy interesantes vinculadas al juego y tal vez ahí podrías profundizar un poquito más, ¿no? Y luego, este, eh, ¿hay algún estudio, nos pregunta Guillén, sobre la importancia de la madre en esta etapa? Muchas de ellas trabajan y no están presentes el 100%. Entonces eso tal vez es algo que le preocupa a Guillén respecto a esas madres que están ausentes porque trabajan, ¿no? Si hay algún estudio sobre la importancia de esta presencia de la madre en esta primera etapa de los 1000 primeros días, ¿no? Luego, desde un chat que se llama Educación, no sé cómo se llama, pero bueno, gracias por tu pregunta, dice, ahora los bebés están inmersos en la televisión y videos de YouTube. ¿Esto influye en el lenguaje de los niños? ¿Cómo contrarrestar esto? Sí, definitivamente hay varios estudios, pero sí sería bueno que por ahí se pueda comentar algo, ¿no? De hecho, en la pandemia se difundieron muchos estudios vinculados a este tema y se ayudó a que los ministerios de Educación y Salud coordinaran para la regulación del tiempo versus pantallas, ¿no? Que sí había un efecto especialmente antes de los 24 meses y hay varios estudios bibliométricos que lo demuestran, ¿no? Pero ahora seguro tú lo vas a comentar también un poquito. Y luego Edith nos dice, en un mundo invadida por pantallas, creo que tiene que ver con lo anterior, ¿no? Un mundo invadido por pantallas, ¿cómo se cultiva que en las familias estas experiencias significativas y cómo obtener apego seguro madre-hijo? Sí, creo que estas últimas preguntas se conectan bastante y se pueden complementar. Bueno, Ana María, es potente, creo que ha generado muchísimos comentarios y preguntas, de hecho, espero que has tomado nota y si no, me avisas si algo por ahí se pasó y de hecho también las preguntas están en el chat para que puedas también ordenarte. Muchísimas gracias por tus respuestas y gracias a todos por sus preguntas. Gracias, Milagros. Bueno, voy a tratar, he ido tomando notas, por ahí si se me pasó alguna de las notas, Milagros, me lo recuerdas. Y bueno, voy a tratar de contestar a todas en el tiempo que tenemos. Seguramente no vamos a poder profundizar todo lo que quisiéramos, pero tratar de abordarla de la mejor forma posible, ¿no? Y entonces, bueno, lo que me queda ahorita más clara es el tema de los videos, las pantallas, si esto puede afectar el lenguaje. Y bueno, claramente la recomendación para niños de 0 a 3 años, lo ideal es 0
pantallas hasta los 3 años. Y lo que los niños necesitan, que además están en esta etapa sensoriomotora, como la planteaba Piaget, es experiencias lo más concretas posibles, agarrar la mantita, el muñequito, el poder tener estos espacios, ¿no? Y entonces el ponerles una pantalla a un bebé, lo que hacemos realmente es cortar todo este desarrollo motor y no permite efectivamente, además, si es que, por ejemplo, en los momentos que le estamos dando de comer, le ponemos la pantalla, no permite, no favorece esa comunicación, esa interacción que tiene que haber con sus adultos significativos. ¿No? Entonces, sí, lo ideal para un niño pequeño es un espacio que tenga un tapete en el suelo donde se le va a poner, donde él va a poder ir desarrollando todo este desarrollo motor, ¿no? Para el cual ha venido genéticamente preparado. Y entonces este es el espacio ideal con juguetes, objetos, que tenga un área donde él pueda estar seguro, ¿no? Y no pantallas, ¿no? Las pantallas en esta etapa no son necesarias, hay estudios, ¿no? Y que además hay, digamos, la exposición a las pantallas en tiempos es progresiva de acuerdo a la edad, pero en esta primera etapa de la vida no es favorable, ¿no? El niño no puede comprender, no tiene el cerebro suficientemente desarrollado y en realidad es una estimulación que no es conveniente. En cuanto al apego, ¿no? Es, bueno, ¿cómo desarrollamos este vínculo con nuestro bebé, ¿no? Y ahí salía este tema de estas mamás que trabajan, sabemos que las madres tenemos este gran dilema entre ser madres trabajadoras, ¿no? Y cómo nos vamos organizando, ¿no? Pero de todas maneras, saber que nuestra presencia es clave, es sumamente importante y de pronto, claro, en muchos casos no va a ser posible que nos dedicamos al 100% al cuidado de nuestro bebé, pero sí tener la mayor cantidad posible de tiempo de interacción, interacción de calidad, ¿no? Y en cuanto al tema de, por ejemplo, si nos toca trabajar, los espacios, ¿no? Y que esto tiene mucho que ver con esta pregunta sobre el apego, ¿no? Digamos, prioritarios son estos espacios de cuidado, ¿no? Donde este bebé se siente primero sostenido por unas manos cuidadosas que realmente lo hacen sentirse seguro, apoyado, sostenido, poder estar en estos momentos de alimentación, en el momento, si podemos encargarnos del baño a la hora que lleguemos del trabajo, ¿no? Pero estos momentos de cuidado son claves, ¿no? A la hora de establecer estos vínculos afectuosos, de poder además dejar estas huellas, ¿no? En los niños que está comprobado, ¿no? De esta neuroquímica cerebral que se produce a partir de estas acciones de cuidado. Algunas actividades que se pueden hacer, bueno, primero es como tener estos momentos de la comida, ¿no? Donde le decimos, bueno, hoy día hay jugo de papaya y leche o purecito de espinaca, ¿no? Como entra en relación, uy, veo que te gustó, veo que no te gustó tanto, es como podemos lograr que este bebé sea considerado un interlocutor válido, ¿no? A veces tenemos un niño pequeño y estamos como poniéndole el polo, le hemos explicado que le vamos a poner esta chompita porque vamos a salir a la casa de la abuelita y hace frío, ¿no? Y entonces estas comunicaciones importantes que anticipan, que ayudan a organizar, ¿no? Le pongo la chompa porque voy a ir donde la abuelita, porque está haciendo frío, ¿no? Van permitiendo justamente estas conexiones, estas pequeñas deducciones que van a ir desarrollando los niños pequeños. En cuanto a nutrición, bueno, como decía Milagros, hay un curso, hay personas que están mucho más especializadas en temas de nutrición. No, yo no soy experta en temas nutricionales, definitivamente sin duda, tengo clarísimo, ¿no? Que la lactancia materna es muy favorable en temas nutricionales, ¿no? Y además realmente en fortalecer el sistema inmune, etcétera. Entonces, por supuesto, es una muy buena alternativa. Eh,
A veces es importante también los suplementos de fierro, ¿no? En los niños, en estas edades tempranas, justamente donde se está desarrollando, ¿no? Todos estos circuitos neurológicos de una forma tan acelerada en esta etapa, ¿no? Bueno, eso es lo que tendría que decirles, ¿no? Y bueno, mencionar efectivamente que el proceso de desarrollo, ¿no? Cerebral funciona muchísimo antes del nacimiento, ¿no? El cerebro se va desarrollando y además también aceleradamente desde esa etapa, ¿no? Y este, bueno, es un tema como mucho más amplio que habría que profundizarlo mucho, pero efectivamente el cuidado de la madre gestante, tanto a nivel nutricional, ¿no? De salud, del estado de salud, el nivel emocional de la madre es clave, ¿no? Y sí, saber que en realidad este proceso de desarrollo acelerado ha arrancado desde la gestación. No sé, Milagros, si estoy dejando algunas preguntas en el aire. Tal vez sobre la gestación, este tema de la programación fetal, me parece, y el vínculo de enfermedades metabólicas. Por ahí he visto una pregunta también que tiene que ver con el cambio climático y el desarrollo infantil de los niños. Y luego un par de comentarios en relación a una de las participantes, Edith, nos dice que hay estudios de factores de riesgo sobre causas y efectos sobre factores de riesgo, pero no causa efectos desde el embarazo, y el uso de pantallas por las madres trae algunas alteraciones en el sistema nervioso del niño. Creo que el tema, digamos, desde lo fetal, de hecho, los mil días de vida empiezan desde la gestación hasta los 24 meses, y efectivamente la etapa de la gestación es una etapa muy importante. Tal vez algún comentario allí. Alguien pregunta también sobre los efectos de la música, ahora que comentabas, más bien ahí al contrario, creo que sí hay más bien algunas cosas interesantes, positivas, ¿no? Pero el tema de las pantallas digitales sí sí hay mucha bibliografía sobre ese tema, ¿no? Y hay formas de revertir luego que pudimos hacer durante los mil primeros días, ¿no? Creo que lo has mencionado, el tema de la plasticidad, pero si quieres agregar algo más sería interesante. Y el cerebro de los niños que se sobreestimulan y están sobreexpuestos a las pantallas, hay daños significativos en estas áreas cerebrales, ¿no? Nada, te dejaría nada más con los últimos comentarios a estas preguntas, y muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido el día de hoy, Ana María. Gracias, Milagros. Bueno, en este tema sobre la plasticidad cerebral, en realidad nuestro cerebro, digamos, existe una plasticidad cerebral durante toda nuestra vida, ¿no? Es más, puede una persona de 100 años, si aprende algo nuevo un día, al día siguiente lo recuerda, va a ir generando nuevas conexiones, ¿no? Lo cierto es que esta plasticidad cerebral en los primeros 1000 días de vida es sumamente, o sea, el cerebro es sumamente plástico, se van absorbiendo las diferentes experiencias, vamos generando, como hemos dicho, la base de los diferentes aprendizajes sociales, emocionales, cognitivos, etcétera. Y entonces, definitivamente es como la etapa para construir, como decíamos, de poner los cimientos, pero siempre, siempre, siempre hay formas de reparar, ¿no? Y eso es claro, ¿no? Y siempre va a haber formas de ayudar a un niño que ha tenido ciertas carencias, deficiencias, ¿no? Para que pueda mejorar su situación, su desarrollo, ¿no? Pero teniendo muy claro que esta etapa es, digamos, clave en esta construcción. Y sobre esta pregunta sobre la sobreestimulación, sí, o sea, claramente vivimos en un mundo sobreestimulado, a veces hay una sobreestimulación incluso auditiva, vamos a los diferentes espacios, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos ayudar a poder disminuir a veces esa sobreestimulación, ¿no? Y las pantallas claramente es una sobreestimulación para un niño pequeño. ¿No? No sería lo más recomendable, y lo más recomendable es que pueda tener juguetes, telitas, muñequitos, bloques, etcétera, para poder jugar, ¿no? Temas, por si acaso, con un bebé, los objetos no pueden ser muy pequeñitos, ¿no? Porque sabemos que se llevan todo a la boca. Como una buena medida es
cualquier objeto que no pase por el cono del papel higiénico. Esa es como una medida interesante, ¿no? Pero que tenga diferentes objetos y además propios de las zonas. Si trabajamos con esteras, puede tener una pequeña alfombrita de estera, etcétera, ¿no? Siempre cuidando que, que esté en un estado bueno, que no le vaya a hacer daño, ¿no? Pero sí. Bueno, el juego libre, algo comentaba, digamos, es clave, ¿no? Que puedan tener, por ahí lo mencionaba en una de las diapositivas, estas posibilidades de iniciar un propio juego con estos objetos que tienen alrededor. No he puesto en esta presentación los materiales propios porque estábamos como más centradas en el desarrollo este, del sistema neurológico, pero en realidad objetos variados, pelotitas, bateas para que puedan introducir, sacar, pero materiales cercanos, concretos, que no tienen que ser muy sofisticados, que sean objetos. Vemos que un niño, por ejemplo, tiene un palito que se encuentra en el parque y ese palito se convierte en un bastón, se convierte en una varita mágica. Entonces, justamente darles estos objetos no tan estructurados que se vuelven tan versátiles, ¿no? Y más bien estos juguetes que a veces ya vienen con luces, muy sofisticados, de pronto no son lo más conveniente porque justamente está en esta etapa de establecer las relaciones causa-efecto, ¿no? Entonces estos objetos que de pronto introducen, hacen una bulla, hablan, de pronto no son lo más indicados, sino justamente objetos cercanos, cotidianos, que puedan manipular de diferentes maneras. Y el juego libre entonces es muy importante, pero también es muy importante esta presencia del adulto significativo, que de repente le pueda devolver, oh, mira, estás jugando con este cono, mira cómo te has cubierto con la telita, ¿no? Y es esta interacción cotidiana, ¿no? Donde de todas maneras vamos a emplear el lenguaje, que va a ser muy favorable para generar el lenguaje, ¿no? O sea, a veces pensamos que hay que decirles a los niños zapato, mesa, ¿no? Y es justamente en estas interacciones cotidianas, en estas experiencias que vamos generando. Bien, miren, justo ahí estaba viendo que alguien pedía información. Les estoy dando una página de UNICEF donde presentó algunos reportes y materiales y recomendaciones para familias en un reporte o informe que denominó Pantallas en Casa, que lo elaboró UNICEF para diversos países de América Latina. La región está en español, así que las que quieran bajarlo está en el chat y puede encontrar mayor información sobre el tema de las pantallas, que parece que ha generado alguna necesidad de información. Así que es un buen tema para que el próximo espacio estemos pensando en dar mayor información sobre este contenido. Muchísimas gracias, Ana María. En realidad ha sido muy interesante que podamos conversar hoy día sobre neurociencia, sobre el desarrollo del cerebro del niño, sobre cómo se construye la arquitectura del cerebro durante estos primeros 1000 días que son fundamentales y que van desde la gestación hasta los 24 meses y que nuestros niños y niñas requieren un acompañamiento, un contexto adecuado, ¿no? Y sobre todo profesionales que puedan acompañar a las familias en, en una etapa que genera las bases del desarrollo humano. Gracias, Ana María. Yo les dejo con Thais, que nos va a dar información que tal vez sea de interés de ustedes sobre el diplomado que venimos promoviendo. Un abrazo para cada uno y te paso la posta, Thais. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Registro. Buenas noches con todos. Les saluda Taisina Cóndor, asesora encargada del diplomado. A continuación, les hablaré sobre la parte comercial. Antes de poder iniciar, en el chat les estoy dejando mi número para que puedan realizar sus consultas correspondientes también al diplomado. Empecemos. Diplomado de Actualización en Desarrollo y Aprendizaje del Niño de 0 a 2 años. Este diplomado tiene una modalidad que es a distancia. La duración del diplomado es de 6 meses. Con respecto al horario, las clases se estarán llevando a cabo de 3 a 6 de la tarde. Este diplomado
tiene una frecuencia semanal con respecto al horario y contamos con 25 vacantes. Poder indicarles también que las inscripciones son hasta el miércoles 11 de junio, ya que ese mismo día estamos también cerrando las inscripciones. El inicio de clases se estará llevando a cabo el sábado 14 de junio. También poder indicarles que contamos actualmente con un descuento del 10% para que puedan también acceder a ese descuento, ¿no? Acá les dejo mis datos, mi número que ya lo compartí previamente, mi correo para que puedan escribirme si es que tienen alguna duda, consulta con respecto al diplomado para poder yo brindarle mayor información también. Gracias. Muchas gracias, Thais. Magíster Castillo, si nos podría dar unas últimas palabras para poder cerrar el evento el día de hoy. Claro que sí, muchas gracias también, Nicole, Thais. Para nosotros ha sido un gusto tener un público tan participativo esta noche, donde hemos podido compartir varios aspectos vinculados a uno de los cursos que tenemos. En realidad, el diplomado desarrolla contenidos vinculados a los enfoques, conceptos sobre infancia, evidencias que sustentan la atención temprana. El curso que se ha presentado ahora sobre el Masterclass justamente aborda sobre los fundamentos del desarrollo integral, el aprendizaje y las neurociencias en la atención temprana. Pero además se desarrollan otros cursos vinculados a la salud, a la nutrición, a la protección, ¿no? Que son aspectos que promueven el bienestar y la salud física integral de los niños. Y por otro lado, el curso desarrolla aspectos vinculados a la didáctica del desarrollo y los aprendizajes del niño de 0 a 2 años, y el diplomado termina con dos cursos que son muy importantes para nosotros, uno que está vinculado a las estrategias de planificación de trabajo con familias y también con la comunidad, así como las tendencias y la innovación que existe, sobre todo en América Latina, en la región y en el mundo, sobre los retos y desafíos de las políticas de primera infancia. De hecho, nuestro país ha desarrollado una política de primera infancia muy interesante, la que es analizada y es además revisada en paralelo con otras políticas a nivel internacional. Así que les agradecemos. Nosotros periódicamente hacemos cursos, no solamente el diplomado, sino promovidas por el diplomado, cursos donde compartimos algunos de los contenidos que se desarrollan en este diplomado. Así que estén atentos a las redes sociales. De pronto tendremos un curso también que va a ser un máster, no un masterclass, sino un webinar con otras dos profesoras con las que trabajaremos o trabajamos en el diplomado, así que los esperamos con mucho cariño para poder atender sus consultas y seguir creciendo juntos en el acompañamiento a las familias en niños de 0 a 2 años. Muchísimas gracias, un abrazo para cada una y cada uno de ustedes por acompañarnos esta noche. Espero que todo lo que nos ha compartido Ana María este día haya sido de mucho provecho y puedan ustedes utilizarlo en la formación y acompañamiento a las familias y en sus propias carreras profesionales. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches a todos.